el sonido de una implosión cerca de donde se hallaron los restos finalmente hoy jueves. Esto es parte del misterio que rodea todo esto que ha tenido al mundo en enorme atención. Armando Guzmán, tú estás allá en Washington, estás muy atento a todo esto, lo que se ha dicho en los medios de información, basados, claro, en los testimonios oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos. Una tragedia, pues, para los que iban a bordo de este sumergible. ¿Cómo estás? Buena tarde. Con mucho gusto estar contigo, Pepe. Buenas tardes. Lo que ocurre también ahora es que lo que se está tratando de determinar es qué es lo que fue el causante de lo que hasta hoy se presume fue una implosión. Y esa implosión fue la que terminó con la vida de los tripulantes, con la vida de quienes estaban dentro, y además con esta nave creada especialmente por Ocean Gate para bajar hasta las profundidades del mar y ver de cerca los restos, o al menos parte de los restos del Titanic. Ahora, la conclusión a la que están llegando es que en esos materiales hubo fallas que pudieron haberse detectado si hubieran tenido los medios para hacerlo. La fibra de carbono con la que está hecha, o con la que estaba hecha esta nave, por decirlo de alguna manera, estaba unida en algunos lugares con acero y con titanio. Cuando esto ocurre, se refuerzan los materiales y la fibra de carbono lo hace también. Ahora, esta fibra de carbono se une en un proceso de laminación, que es una tras otra y tras otra, y se van uniendo con una resina epóxica. Esta resina epóxica es un polímero, y este polímero se adhiere perfectamente a este tipo de materiales y lo sella. Entonces esto va creando un material duro y flexible, que es con el que estaba hecho esta nave. Ahora, el problema, me dicen aquí, es que muchas de los experimentos que se han hecho concluyen que el agua salada, y todo esto es la teoría que se tiene hasta ahora, esa agua salada pudo haber dañado esas capas de resina epóxica en las uniones de la fibra de carbono. Y esto, a través del tiempo, pudo haber ido debilitando la capacidad de dureza de las fibras y el material, finalmente, de la nave. Entonces, habiendo todo este tipo de cosas y habiendo bajado varias veces ya, hubo daños a la estructura, obviamente, de la nave, y hasta que esta estructura no lo soportó más. A las profundidades a las que estamos hablando, de 3.900 metros, a estas profundidades la presión es tan grande como si el edificio del Empire State en Nueva York hubiera estado encima de la nave. Este es el tipo de presiones que tenía que soportar. Y entonces, obviamente, si había un debilitamiento por el agua salada, por el uso, por las fracturas que pudo haber tenido la nave en otras ocasiones y en otros descensos, pues eso terminó realmente debilitándola y causando esta implosión. Ahora, Armando, permíteme complementar toda esta explicación muy interesante que nos brindas a partir de los testimonios recabados de autoridades y expertos. Permíteme complementarlo con lo que nos dijo anoche en la mañana, tiempo de Madrid, un experto en cuestiones marítimas, de inteligencia naval, de la Armada de España. Él se llama Jorge Gómez y él conoce perfectamente el tema, el asunto, antes de que fuera confirmada la mala noticia de lo ocurrido con la muerte de los 5 ocupantes del sumergible. Esto es lo que nos decía Jorge Gómez. Lo ponemos un poco para que lo escuche usted y, claro, también Armando, y lo complementamos. Estamos ante un sumergible. Confundimos a veces, he escuchado a muchas personas hablar de un submarino. Esto no es un submarino, es un sumergible. Se diferencian porque normalmente navegan en estático, por su poca capacidad de navegación, su poca capacidad ante una emergencia. Es decir, al final no deja de ser un artilugio que está diseñado para una operación de alto riesgo. Y este puede ser uno de los desenlaces. Lamentablemente, a medida que avanza el tiempo, las posibilidades de encontrar a los tripulantes vivos pues
es peor, claro. Ahora, Jorge, el periodista del canal CBS, David Pogue, quien también fue pasajero en algún momento en un viaje previo de este sumergible Titán, observó que muchas de las piezas parecían improvisadas. La nave estaba controlada con un mando de videojuegos. Es lo que dice este hombre. Sí, algo que es... que ocurre en este tipo de diseños es que yo creo que son diseños para generar o para cumplir un capricho y no se rigen por las normas de construcción naval, por las normas estrictas de construcción de submarinos, sino que se diseñan para, digamos, con las características justas para hacer lo que tienen que hacer. Es un viaje carísimo, pero hay bastantes posibilidades de que no se hayan cumplido, no se hayan seguido con seriedad las normas de construcción de submarinos. Y ya están saliendo informaciones sobre que no tenía homologaciones necesarias. Algo interesante también, y que nos hace ser mucho más pesimistas. Este submarino, por ejemplo, no tiene escotilla con apertura interior, sino que tiene una escotilla que se sella, se atornilla cuando procede a la inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque subieran a superficie, los tripulantes no podrían abrir el submarino y podrían morir en superficie igual que si están en el fondo del mar. Con lo cual yo soy bastante pesimista de que encuentren con vida a los tripulantes. Esto nos decía anoche Jorge Gómez, oficial de la Armada de la Reserva de la Marina estadounidense, especialista en sumergibles, en submarinos, exintegrante del equipo español de inteligencia, quien explicó todo el tema que acaba usted de escuchar del aparato Armando Guzmán. También James Cameron, tú sabes, el director cinematográfico que realizó la película Titanic, que es además un experto en estos temas de la inmersión marítima. Él personalmente es un buzo consumado, reconocido incluso a nivel internacional. James Cameron habló de la desaparición del sumergible. Lo dijo de esta manera, lo vamos a poner también de una vez. I'm struck by the similarity of the Titanic disaster itself. Estoy impresionado por la similitud del desastre con lo que pasó con el Titanic, donde el capitán fue advertido repetidamente sobre el hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo en una noche sin luna. Y muchas personas murieron como resultado. Y por una tragedia muy similar donde las advertencias se dieron en el sitio exacto, con todo el buceo que está ocurriendo en todo el mundo, creo que es simplemente asombroso, es realmente bastante surrealista. Es surrealista, ha dicho James Cameron, todo esto que está ocurriendo. Armando, creo que está completo el contexto para seguirte escuchando con mucha atención. Es cierto, y gracias, Pepe. Una de las cosas que dice Cameron expresa también sorpresa acerca de la forma en la que este sumergible fue construido. Lo mismo que hace Jorge Gómez. Y en ese caso, te debo decir que la industria de los submarinos, y esto lo he aprendido hoy preguntando y hablando con mucha gente, la industria de los submarinos ha ido haciendo diferentes experimentos con diferentes tipos de combinaciones de metal o de fibra de carbono para tratar de establecer algún tipo de patrón y algún tipo de material que sea suficientemente fuerte y suficientemente flexible. Y en todos los casos han rechazado la fibra de carbono, han rechazado este tipo de metales que se hace por laminación y han quedado de acuerdo en que lo más a salvo hasta ahora continúa siendo el acero. En las partes en las que hubo desprendimiento o implosión, que fue la primera parte en donde estaba la ventana, por decirlo de alguna manera, esa unión fue la primera que se encontró, y se encontró también una de las partes posteriores. Y en esa parte posterior también había combinación de metal
con esta fibra de carbono. Y ahí es en donde se podría haber visto la debilitación o el debilitamiento de la composición de los materiales que podría haber llegado a todo esto. Y lo último que hay que decir es que es sorprendente que nadie haya hecho nada para detener este tipo de locura cuando estaba ocurriendo, particularmente cuando no hubo ningún tipo de supervisión acerca de quién estaba fabricando este sumergible y de las tareas tan fuertes que le estaban asignando al bajar a tal profundidad y con seguridad para subir y bajar. Esto estaba por ocurrir, lo que pasa es que nadie lo vio venir y eso parece ser lo increíble hasta hoy, Pepe. Armando, muchas gracias. Gracias por la crónica. Encantado. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches allá en la capital de los Estados Unidos, allá en la ciudad de Washington.